tributarios para empresas innovadoras. El expositor es el señor Eduardo Morovejo, quien es especialización en innovación corporativa de la Universidad Stanford, tiene un MBA de la Universidad ESAN e ingeniero industrial de la Universidad de Lima. Con más de 15 años de experiencia en industrias de tecnología, servicios de información y consultoría. Actualmente, él es director de innovación de proyectos de Business Lab y ha sido gerente de desarrollo de mercado para Intel Corporation en Perú. Ha promovido programas de gubernamentales en ciencia, tecnología e innovación en el Perú, el Uruguay y Chile. Asimismo, es expositor de eventos nacionales e internacionales en Perú, Chile, Costa Rica y Estados Unidos. A continuación, señor Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Lexi. Muchas gracias, señor Y Eduardo. muchas gracias, y muchas gracias a todos por estar acá. Entonces, vamos a comenzar la presentación. Reitero el saludo a todos los participantes. Muchas gracias por estar acá. Vamos a compartir más o menos unos 40 minutos de presentación. Y las preguntas, por favor, las escriben en el chat. Y desde allí la señorita Lexi las va a consolidar y las vamos a conversar en la siguiente mitad de la conferencia. Es que está programada para más o menos una hora. ¿Ok? Bien, comencemos. Vamos a hablar de los incentivos tributarios para el desarrollo de ciencia y tecnología de innovación que tenemos en el país en el marco de la ley 3039. Esta es una ley que ya la tenemos varias ediciones en Perú. El 2019 se volvió a validar hasta el 2022. Este año acaba la vigencia de esa ampliación, pero todo indica que se va a ampliar para los próximos 3 años más, o sea, hasta el 2025. Y normalmente esa ampliación se ratifica en octubre aproximadamente, ¿no? El último trimestre del año. ¿De qué se trata esto? A ver, les voy a poner el marco general, ¿ok? El Perú tiene dentro de sus políticas de país, no de este gobierno, sino de varios gobiernos pasados, el tema de incentivar la ciencia y tecnología. Entonces, desde hace varios años, el Perú tiene fondos dedicados a promover esto. El año pasado llegó un nuevo fondo de 100 millones de dólares. Esos 100 millones de dólares el Estado peruano los va a gastar en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo los va a gastar? Dándoselo a empresas para que puedan desarrollar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Hay varios canales para eso. Hay unos que son los fondos no reembolsables. Probablemente ustedes han escuchado algunos de ellos que son con ProInnova. Ese es un canal. Esa ventanilla se abre al inicio del año, pero digamos ya se cerró porque eso es hasta abril más o menos. Hay otra ventanilla que es a través del Concitec, desde lo que vamos a hablar hoy día. Esos son los beneficios tributarios dentro del marco de la ley 3039. Lo interesante de esta ventanilla, ¿cuál es? Es que está abierta todo el año. Ustedes pueden postular durante todo el año corrido. No es como por Innovate que tiene fechas específicas. Ustedes pueden presentar en cualquier momento. Incluso en este año pueden presentar y si son otorgados en este año, incluso pueden pasar los gastos de este año, si los tienen adecuadamente sustentados. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es la ley? ¿Cuál es esta ley? Es una ley que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Y es mediante un beneficio tributario aplicado al impuesto a la renta. Con esta ley se busca incentivar que las empresas, que sea negocio, investigar. ¿Cómo funciona? Si ustedes son gran empresa, mayor de 2.300 UITs, es un camino. Si son menos de 2.300 UIT, es otro camino. Vamos a asumir en esta charla que ustedes son medianas o pequeñas empresas, por lo cual les vamos a estar en el primer track, que es de menos de 2.300 UIT. Hay dos maneras, ¿ok? Por ejemplo, imaginemos que ustedes gastan 100 como 100 en el proyecto. Ustedes pueden deducir, si ustedes lo hacen el proyecto directamente, pueden deducir hasta el 215%. Eso significa que
de cada 100 soles que yo gaste en el proyecto, que estén adecuadamente sustentados, yo puedo descontar de mi impuesto a la renta 215 soles. O sea, al final del año, en lugar de pagar ese impuesto a la renta al fisco, yo descuento esos 215 soles. También yo puedo descontar 215% si es que yo hago el proyecto a través de un centro de investigación no domiciliado en el Perú. Por ejemplo, una universidad o algunos institutos de investigación que ya han sido previamente calificados. Por ejemplo, yo tengo una idea, la quiero hacer, pero no tengo el tiempo y los recursos probablemente, entonces me alío con alguna universidad o algún instituto calificado previamente como centro de innovación. Entonces, si me aprueban el proyecto es ejecutado por esta institución en nombre de ustedes le dan los recursos a esta institución para que haga el proyecto, pero a fin de año, en el momento de que van a pasar su impuesto a la renta, dicen, señor Sunat, un momentito, yo tenía que pagar esto X impuesto a la renta, pero acá tengo para descontar todo este valor del proyecto de innovación que he desarrollado con Concitec. Eso es el track, digamos, más general. Pueden descontar el doble, más del doble. ¿Qué pasa si ni siquiera hay en Perú alguien que pueda desarrollar lo que ustedes quieren hacer y se alían con alguna institución del extranjero? También funciona, solo que en este caso descuentas no el 215%, solo, entre comillas, solo el 175%. ¿Ok? Por ejemplo, lo hacemos con una universidad en Bogotá, en España, en Estados Unidos, entonces, o una empresa de esos países, entonces es 175%. Si fueran una gran empresa, es el mismo sistema, excepto que tienen un rango de descuento un poquito más pequeño, pero igual es un montón, ¿no? Es 175% si desarrolla el proyecto de la empresa directamente, o 150 si lo hace a través de una institución que no esté en el Perú. Pero son rangos muy generosos. Lo interesante de este tipo de proyectos es que, digamos, no tienes que tener éxito necesariamente. La innovación implica cierto riesgo. El compromiso para que hagas el descuento no es que logres necesariamente la innovación, es que sigas el calendario de trabajo donde tú planteaste hacer todo el proyecto y que lo sigas razonablemente bien, lo sustentes que has hecho todas las actividades y eventualmente habrás logrado un porcentaje importante, ¿no? Y eso es suficiente, no hay ningún problema con eso. No se audita el logro, se audita el proceso. ¿Cuáles son los tipos de proyectos? Porque aquí a veces hay algunas este, confusiones que valen la pena precisar. ¿Qué es investigación científica? Porque el proyecto son para investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica. Investigación científica es para generar nuevo conocimiento científico. De repente, pues descubro que quiero hacer alguna vacuna para algún animalito en la sierra, para las vicuñas o algún nuevo alimento o algo por el estilo. Probablemente eso califique como investigación científica. Mucho le queda para la gente de agroindustria y biotecnología, que en Perú hay, aunque no crean, hay bastantes, especialmente en agroindustria, y hay mucho de eso. Puede ser por ahí un camino. El otro es desarrollo tecnológico. Ese es más probable que ustedes estén trabajando ahora. Es la aplicación de alguna investigación o de algún conocimiento científico para generar un nuevo producto. ¿Ok? Por ejemplo, hemos conversado con algunas empresas que quieren utilizar drones para el tendido de redes de alta tensión. Eso es una nueva tecnología, pues. Sí, los drones ya existen, ¿no? Pero hacer un dron especial que haga eso, no, pues. Entonces, eso es desarrollo tecnológico. Hay un caso bien interesante de una empresa que quiere hacer unos submarinos robots para buscar los cardúmenes de peces, que son para empresas de pesquería. ¿Por qué? Porque uno de los gastos más importantes es el rastreo de los cardúmenes. Y utilizan ahora bolicheras que salen a hacer las búsquedas y gastan un montón de miles de soles solo en petróleo. Un dron
gasta la centésima parte que eso y funciona igualito. Entonces, un submarino robot, no hay que tener 50 personas o 12 personas en el barco, no hay nadie, y la maquinita esa navega sola, a control remoto probablemente. Entonces, el costo de seguir el cardumen es la centésima parte. Ese es otro ejemplo. Después está innovación tecnológica. Innovación tecnológica implica la creación, desarrollo, uso de un nuevo producto, proceso o servicio. Es parecido a desarrollo tecnológico, pero aquí de repente ya nos centramos en algo que ya existe, pero yo quiero hacer la versión peruana. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quieren hacer una versión de un chatbot, pero es una versión diseñada en Perú con código peruano, ese es un desarrollo tecnológico. Si ustedes quieren hacer algún software con inteligencia artificial que sea pues para algún tipo de aplicación, eso también entra en innovación tecnológica. Un tema interesante que tienen que tomar en consideración es que desde la última renovación han habido algunas mejoras que son interesantes. Una de las más importantes es que no hay limitaciones en el tema que ustedes quieren desarrollar. Yo puedo ser una empresa de logística y yo quiero hacer un aula digital o un robot o investigar en agroindustria. No importa, no hay limitaciones en el tema que tú quieres. Puedes investigar algo que no tiene nada que ver con el giro de tu empresa. No hay limitaciones en eso. Lo que tienes que demostrar es que tienes un equipo humano con la capacidad de llevar el proyecto adelante. Eso es un tema muy importante porque uno no sabe por dónde viene la innovación. Puede que ustedes sean el gerente de una empresa que durante años ha tenido la idea de hacer algo que no necesariamente es el rubro de su empresa, pero lo tienen. Entonces, esta es la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y su empresa es la que va a ayudarles como vehículo para poder conseguir los fondos para hacer ese proyecto. ¿Cómo funcionan las modalidades? Como les dije, hay proyectos que son en el giro del negocio, que puede ser perfectamente algo, por ejemplo, yo quiero desarrollar algún aparato para que me ayude a disminuir los tiempos en mi logística de mis almacenes. De repente unos paletizadores robóticos o un sistema automático, etcétera. Entonces, no lo voy a vender necesariamente, pero es para mí, para mejorar como empresa. Eso es un proyecto relacionado a mi giro de negocio. Pero también hay proyectos que no están relacionados al giro de negocio, que esa es la innovación que les dije, que es una mejora importante. Yo puedo ser una empresa de logística o de una empresa que da servicios de tecnología y de repente tener el proyecto de hacer un aula digital, que es un proyecto maravilloso. Eso es un caso real. Hay empresarios que han tenido esa idea durante muchos años y ahora tienen la oportunidad de materializarlo. Entonces, para esos proyectos se pagan todos los gastos de investigación científica, tecnológica e innovación. Para eso hay que postular al proyecto y tenemos que ser calificados por el CONCITEC y después autorizados. ¿Quiénes nos autoriza? La SUNAT. Con la autorización del CONCITEC solamente es un trámite ingresarlo a la SUNAT. Y con eso les autorizan para hacer esos descargas, ¿no? Hay, como les dije, el proyecto 3039, que es hasta el 215%. También está en vigencia la ley 30056. Esa les permite descontar solamente el 100%, pero el 100% igual es todo, pues, ¿no? Pero ahorita lo más práctico es con la ley 100, que nos permite descontar hasta el 215%. ¿Cuáles son los requisitos? Imaginemos que yo digo, mira, yo tengo este proyecto hace tiempo que lo quiero hacer. Yo lo voy a desarrollar directamente. Ok, entonces tengo que tener especialistas de ese rubro. O sea, en mi empresa, cuando yo presento el proyecto, digo, este es el proyecto, esta es lo que vamos a desarrollar y estos son mis especialistas que me van a ayudar. Tengo que tener gente que al analizar su currículum podamos ver pues que efectivamente esas personas están en capacidad más o menos razonable de llevar a buen término el proyecto. ¿Ok? Además, también deben de tener el equipo, la infraestructura o el sistema de información necesarios para poder implementar, para poder crear el proyecto, ¿no? Si yo voy a hacer, pues,
Un dron, por ejemplo, debería tener impresoras 3D, algún taller electromecánico en la empresa. Si yo voy a hacer alguna aplicación, debería pues tener las computadoras o el servicio de internet suficiente para poder desarrollar eso. Ahora, ustedes, como les dije, no necesariamente lo tienen que hacer solos. Pueden utilizar también servicios de terceros. Entonces, yo mi proyecto, yo presento, este es mi equipo, con este currículo, que va a ser reforzado a su vez con estos otros profesionales, que se pone también su perfil en el alcance del proyecto, y esas personas son especialistas que tú contratas para el proyecto. Y es perfectamente eh, aprobable y hasta incluso yo le diría que es deseable tener estos especialistas porque son personas que se dedican directamente a hacer esto realidad, ¿no? Entonces, lo que no tengan en la empresa lo pueden complementar con especialistas que contratan específicamente para el proyecto, que los contratan cuando sale la plata del proyecto, antes no, no hay problema, pero tienen que estar ya identificados y presentados como parte del equipo. ¿Qué pasa si yo no lo voy a desarrollar directamente? Lo quiero desarrollar a través de un centro de investigación. Igual, yo tengo que presentar mi proyecto y tengo que presentar también el centro de investigación con el que voy a yo trabajar. Y tengo que presentar un equipo de proyecto. Y ese equipo ya hace una mixtura entre el centro de investigación y el mío, ¿no? Y los especialistas deben tener por lo menos 6 meses de experiencia perdón, 6 meses en la empresa, ¿no? Para decir que es un aporte de la empresa, ¿no? ¿Qué más? Deben de sustentar que tienen los conocimientos técnicos necesarios, ¿no? Con certificados normalmente, ¿no? O experiencia laboral. Y otra vez, tienen que tener el equipamiento, la infraestructura necesaria, pero en este caso ya no ustedes, sino el centro de investigación. Entonces, en este caso, de repente, la empresa solo presenta un equipo básico del proyecto, que puede ser el dueño y un gerente de proyecto y un especialista, y el grueso del equipo lo aporta la entidad asociada, el centro de investigación. Lo interesante de esto es que ustedes no tienen que gastar nada cuando hacen el proyecto, porque es del mayor interés del centro de investigación ser parte de su proyecto, porque cuando a ustedes les aprueben el proyecto, recién ahí es donde el centro de investigación va a acceder a los recursos para poder desarrollar el proyecto. Que en este caso ustedes les suministrarían los recursos, pero después ustedes los descuentan al doble de monto su declaración de impuestos a la SUNAT, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una empresa que he pagado 200.000 soles a la SUNAT del año pasado de impuesto a la renta, yo podría hacer un proyecto de 100.000 soles y descontar 200.000. Entonces no pago impuestos. Es genial porque yo hubiera soltado de mi bolsillo 200.000 soles a la SUNAT y ahora ese dinero lo estoy usando en un proyecto que es de mi mayor interés. Eso es muy, muy positivo. ¿Ok? ¿Cómo funcionan las modalidades y cómo es el proceso? El proceso pasa por una primera etapa de una primera autorización. ¿Eso qué significa? Que se verifica que los especialistas, el equipo y la infraestructura son los necesarios. O ya sea que ustedes se presentan directamente y evalúan las capacidades de ustedes, o que presenten el centro de investigación asociado, donde se evalúan las capacidades del centro de investigación. Una vez que esa parte está autorizada, entonces ya se puede calificar el proyecto. Entonces ya se ve el detalle de toda la parte innovativa del proyecto, de que efectivamente tiene que ver con los objetivos de los financiamientos, etcétera, ¿no? Y esa es la calificación del proyecto, ¿no? Han habido en estos años, cada año se conoce más, entonces los primeros años el 2019 hubieron 25 centros de investigación, varios de biotecnología. El 2020 hubo 41, ya avanzó de 25 a 41. Después se calcula que para el 2022, o sea, para este año, se duplique. ¿Por qué? Porque el 2021 fueron 68, 58. Entonces, miren, tienen 25, luego 41, 58. Este año debería subir el volumen
de empresas. Y el próximo año va a crecer mucho más. Entonces, es una buena oportunidad para todos. Yo los invito a que piensen, si yo he querido hacer algo hace tiempo y bueno, pues quedó en el aire porque me parecía genial, pero no tenía ni el tiempo ni el dinero. Ahora pueden tener el dinero con este proyecto y pueden tener el tiempo porque no, ya no sería su tiempo de ustedes, sino lo harían a través de un centro de investigación. Y ustedes serían como el manager que dirige todo. Eso es muy bueno. Es en realidad pues un sueño hecho realidad para la gente que le gusta investigar, innovar, que le den el dinero y los recursos para hacerlo. Yo los invito a que piensen y desempolven ahí algunas ideas que han querido hacer durante tiempo, lo pueden hacer ahora. ¿Cómo son los plazos? El plazo en general son 45 días, ¿ok? Digamos 2 meses, contando feriados, sábados o domingos. Entonces, primero se presenta la solicitud para la calificación del proyecto. Eso se presenta y tienes más o menos como 5 días para que para que te respondan. Te dicen sí o te dicen no. Si te dicen sí, pasas a la siguiente. Si te dicen no, te van a dar unas observaciones que tienes una semana para subsanarlas. Las observaciones que pueden ser, mira, tu equipo te falta un especialista en A o en B. O tus instalaciones, no me queda claro dónde lo vas a hacer o quién lo va a hacer. Entonces, son cosas bastante subsanables. Entonces, lo normal que hemos visto es que son ese tipo de observaciones. O alguien, o tienes que reforzar los currículos de la gente o el equipo con algún especialista más, o buscando o reforzando el centro de innovación. Nosotros en la Cámara de Comercio les podemos ayudar a hacer todo este proceso, incluyendo encontrar a los especialistas para que tengan un equipo sólido y además también los centros de innovación que serían los adecuados para hacerlo si ustedes quieren hacerlo a través de un centro de innovación. Si lo quieren hacer directamente, también los ayudamos. Una vez que su proyecto ha sido admitido, significa que se considera que sus capacidades en personas y en equipos son suficientes, entra a un proceso de evaluación externa. Y eso a mí me parece muy, muy bueno, porque no se presta a, digamos, a que digan que me favorecieron a uno o a otro. Es una característica muy buena de los proyectos en Perú en general, porque ProInnovate lo tiene el mismo proceso. Hay auditores externos, o sea, son terceras personas que son contratadas como jurados y evaluadores. Esas personas son las que tienen la responsabilidad de evaluar los proyectos, de manera que el CONCITEC, en este caso, nadie le puede decir que favoreció a nadie porque es un tercero, que es anónimo incluso. Ustedes no saben quién los está evaluando. Entonces, es muy transparente. Se hace el proceso de evaluación externa. Esa evaluación externa puede demorarle unos 15, 20 días, ¿no? Porque es un proceso muy intensivo. Una vez que acabe el proceso de la evaluación externa, ya pasa al comité del CONCITEC. Ahí el comité del CONCITEC lo que hace, pues, esencialmente hace un ranking de puntajes de mayor mérito al de menor mérito y asigna los fondos hasta donde alcance, ¿no? Entonces se tiene un montón de oportunidades este año para seguir postulando, ¿no? De hecho, lo interesante de este año es que la primera mitad de este año ha habido pocos, o creo aparentemente por la coyuntura política, pero otra vez se está reactivando. Entonces, tienen el dinero y están los recursos para ejecutar. Por ejemplo, si ustedes participan durante este año y son aprobados este año, ustedes podrían pasar incluso los gastos que ya incurrieron durante este 2022. Normalmente el horizonte de estos proyectos son 2 o 3 años, entonces yo puedo presentar mi proyecto, incluso pasar los gastos de este año, incluso se pueden pasar los gastos de formulación de proyecto en algunos casos. Es decir, lo que yo invierto en contratar a un especialista que me ayude a preparar el expediente, eso también lo puedo descontar en algunos casos. Es decir, le sale en realidad pues no es gratis porque desembolsan, pero en realidad todo regresa a ustedes. ¿Qué es lo que se fija el CONCITEC y los evaluadores para evaluar a la empresa y a su proyecto? Como les dije, se evalúa primero los recursos humanos.
tenemos que tener un equipo de gente en la capacidad de desarrollar el proyecto, ¿no? Si no, les van a observar y van a tener que reforzar el equipo. Pero eso es fácil porque cuando ustedes presentan el proyecto y no se encuentra que el proyecto está, que el equipo está completo, entonces les hacen la observación y ustedes tienen la posibilidad de corregir. Pero digamos que tenemos esa primera parte, equipo humano. Después equipamiento. Equipamiento e infraestructura. Tienen que tener las, los requisitos mínimos para hacer lo que están diciendo, pues, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas también que se evalúa en la primera versión del proyecto, en la parte de admisión, y esos normalmente esos son los dos, el 80% de las observaciones en admisión. O que tu equipo humano tienes que reforzarlo con un especialista, o que tu infraestructura de equipamiento te falta algo que tú puedes decir que después lo vas a complementar o lo vas a poner, o que lo va a hacer una entidad asociada. Después, sistemas de información. A veces necesitas información específica. Entonces, de repente tienes que tener licencias de Google o de Microsoft o de .NET o de algo para desarrollar lo que necesites hacer. Puede ser. De repente, si vas a hacer un diseño de algo y tú necesitas AutoCAD Inventor o SolidWorks, no puedes hacerlo con la licencia pirata, ¿no? Tienes que hacerlo con la licencia oficial, ¿no? Entonces, probablemente digan, ¿usted tiene la licencia oficial de SolidWorks? No, no la tengo. Ah, bueno, pues tiene que incluirla ahí como un costo en el proyecto de que va a comprar la licencia, pues, ¿no? Nosotros no podemos incentivar a que utilicen recursos piratas, ¿no? Entonces, eso también es un motivo de observaciones que les pueden hacer, pero todos son súper subsanables. En realidad, esa primera parte es fácil, ¿no? Eso es para ver que tienen las capacidades y eso tiene que ver con la admisión del proyecto. Es la primera mitad. Una vez que les admiten, ya pasa al evaluador externo. El evaluador externo, en este caso, ya evalúa el estado del arte. Es decir, lo que ustedes están proponiendo hacer, ¿en verdad tiene algún grado de innovación? Tiene que tener algún grado de innovación para que sea aprobado. ¿Ok? También tiene que ser rentable, porque esto no es amor al arte, es ciencia y tecnología, pero para el desarrollo de negocios. Entonces, tiene que haber algún beneficio cualitativo o cuantitativo que justifique esa inversión. Y además que su proyecto esté presentado en el formato adecuado, ¿no? No adecuado, sino que esté presentado coherentemente, ¿no? Que tenga una secuencia de actividades que se vea razonablemente que en plazos y tiempos y recursos que va a llegar al logro del objetivo, ¿no? Eso también es relevante, ¿no? Aquí hay algunos detalles, por ejemplo, los gastos previos a la adjudicación, ¿se pueden deducir? Sí, se pueden deducir en el ejercicio donde se tiene la calificación. Es decir, si ustedes participan en el 2019 y les califican, entonces las consultorías del 2019 la pueden pasar sin ningún problema, perdón, 2022 la pueden pasar sin ningún problema. ¿Qué otra cosa es relevante? Vamos a mostrarles aquí algunas cosas para entender a qué se refiere con los proyectos. Miren, esta es la ley. Dice, se consideran las definiciones de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, las previstas en el inciso A3 del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven a la derecha cuáles son la ley del impuesto a la renta y vemos los incisos, es, bueno, el punto uno, nuevos conocimientos científicos. Eso probablemente no sea nuestro caso, porque no investigaremos ciencia pura. Es más los otros temas. Entonces, desarrollo tecnológico, y aquí está la palabra, sustancialmente mejorados. O sea, puede que ya exista lo que yo quiero, pero yo quiero hacer algo mejor, pues. De repente en Francia, en Alemania, en China, en Estados Unidos, eso ya existe ya. No es que yo lo estoy inventando, pero yo quiero hacer uno mejor, uno peruano. Eso pasa perfectamente. Después, innovación tecnológica. Aquí que refiere a cambios tecnológicos significativos. Por ejemplo, yo quiero hacer un dron para instalar líneas de alta tensión o un dron de delivery. Los drones existen, pero tienes que hacerle mejoras significativas para que pueda hacer delivery o para que pueda hacer este tendido de redes de alta tensión. Eso también pasa perfectamente. Y eso es lo que se busca, que se difieran sustancialmente de lo que ya existe, ¿no? Entonces, a veces hemos tenido algunas empresas que quiero comprar un SAP.
Sí, pues, pero será innovador para ti, pero eso no es nuevo en el mundo, ¿no? Entonces, eso no va, ¿no? Quiero poner un chatbot. No, tampoco, porque un chatbot ya existe, pues no vas a comprarlo y te lo van a parametrizar, entonces tampoco va, ¿no? ¿Qué más lo Ahora, la ley incluso es tan precisa que te dice qué es lo que no califica. No constituyen gastos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, los señalados en el inciso Y del artículo 21 del texto único del impuesto a la renta. Cuando ustedes van a ver el detalle del impuesto a la renta, ahí te dice la simple sustitución, compra, ampliación o actualización de infraestructura, maquinarias o equipos o programas informáticos. O sea, yo puedo tener un proyecto innovador como empresa, pero no necesariamente es innovador para el mundo. Entonces, yo quiero comprar una paletizadora nueva. Y ya, eso está genial porque vas a modernizar tu empresa y estás innovando probablemente, pero no estás desarrollando tecnología, estás comprándole a alguien. Entonces, eso no califica. Si tú diseñaras tu propia paletizadora, eso sí calificaría. Si tú te basaras en un modelo chino para modificarlo, para hacer una especial para tu negocio, eso sí calificaría. Pero comprar algo para ponerlo en mi empresa no funciona, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa no califica? Las actividades informáticas de carácter rutinario, adquisición y parametrización de software. O sea, yo quiero comprar un software de CRM. Ya, está genial, pero eso no es desarrollo tecnológico. Si tú crearas el software de cero, probablemente sí, pero tendría que tener mejoras que tú tendrías que demostrar frente a lo que ya existe. Pero si tú quieres comprar un software o sacar las licencias, eso no califica. ¿Cuál es el resumen? La ley es un instrumento, esta ley 3039 es un instrumento que se adapta perfectamente a la coyuntura producida por el COVID porque les permite a ustedes efectuar gastos en investigación y desarrollo vinculados al giro de su empresa o no, si quieren, y que les permite ser más competitivos y les da beneficios tributarios. Es transversal porque se aplica de manera complementaria a otros fondos. Es decir, ustedes pueden participar en los proyectos de Proinnovate el próximo año y también tienen este y no se cruzan, está bien, no hay problema. Después, este proceso es gratuito. No hay ni nada que pagar al Concitec por sus evaluaciones. Pueden asesorarse para que les ayuden a preparar los expedientes, sí, claro, ese es un trabajo particular, pero presentarlo es gratis. O sea, ustedes si quieren pueden entrar al link, preparar su expediente y ya está, no hay ningún problema. Y postulan. También es importante porque ayuda a vincular la empresa con la universidad, porque la mayoría de entidades asociadas o centros de investigación son de las universidades. Y las universidades tienen buen músculo de investigación, pero no tienen un músculo comercial. Entonces, juntar a una empresa que tiene un fin comercial y que tiene una visión de crear algo, pero que no tiene el tiempo probablemente o los recursos para hacerlo, con una institución como la universidad, que tiene los recursos y el personal para desarrollarlo, pero no necesariamente tiene la visión de negocio, es una, creo, solución ganar-ganar, ¿no? Ganan ustedes, gana la universidad, gana el país, ganamos todos, ¿no? Otro tema es que no hay un presupuesto mínimo o máximo. Puede ser mucha plata, puede ser poquita. Ustedes lo pueden chequear. Siempre y cuando esté adecuadamente sustentado, ¿no? Y que sea algo razonable, ¿no? Y eso tiene que ver con cómo presentan el proyecto, ¿no? El plazo también es importante. Puede ser plazo de meses, puede ser plazo de 1 o 2 años. Lo típico que hemos visto es que el plazo promedio son 2 años y medio, más o menos, ¿no? Entonces, si yo quiero presentar mi proyecto, por ejemplo, ustedes deberían organizar, si quieren presentar el proyecto este año, podrían comenzar a organizarse a partir de este mes, septiembre, octubre máximo, para presentarlo en octubre, o sea que en octubre les aprueban en octubre o noviembre y ya pueden pasar todos los gastos que han hecho este 2022 y tienen para pasar gastos del 2023 y 2024, ¿no? Si presentaran el próximo año, pues todos los gastos de este año lo perderían, ¿no? Entonces, señores, eso era lo que le queríamos comentar y acá quedamos abiertos para la rueda de preguntas.
Muchas gracias, señor Eduardo. Vamos a empezar con la rueda de preguntas que tenemos actualmente de los asociados. Antes de empezar con la rueda de preguntas, recordarle a los asociados que se le está enviando en el chat un link para el registro de su participación el día de hoy al evento para posteriormente enviarles su diploma de asistencia al evento del día de hoy. Empezaremos con la rueda de preguntas. A ver, un momento, por favor, para poder proceder. Nuestra primera pregunta es, ¿se va a renovar el beneficio de la ley el próximo año? Ok, es buena pregunta. Oficialmente, bueno, extraoficialmente, se nos han comunicado que para el mes de octubre ya sale la nueva renovación, ¿no? Que es lo normal, ¿no? Normalmente se renueva el último trimestre del año. Pero sí, efectivamente se va a hacer la renovación el próximo año por 3 años más, o sea, para proyectos hasta el 2025, ¿no? Correcto. A ver, tenemos otra próxima pregunta. Los asociados indican, ¿qué debo de hacer para estar preparado para postular exitosamente? Ok, eso es una muy buena pregunta. A ver, hay que prepararse con tiempo. Por lo menos lo que hemos visto, las empresas que tienen el mayor ratio de éxito son los que se dan un par de meses para prepararse, para preparar bien todo el expediente. ¿Por qué? Porque si yo lo hago 2 semanas antes, presentarás lo que salió, pues, y ya está, ¿no? Y buena suerte. Pero si te preparas un par de meses antes, lo normal es que haya que evaluar el proyecto, tus capacidades, y después seguramente tú vas a tener que reforzar eso, ¿no? De repente con personas especialistas o con un centro de investigación. Entonces, trabajando 2 meses, 2 o 3 meses antes, nos permite a nosotros o a ustedes, si lo hacen directamente, contactar con centros de investigación para conversar, sacar también con ellos unos costos y tiempos estimados para que eso se incorpore en el proyecto, ¿no? Las universidades, que son la mayoría de los centros de investigación, son muy hábiles en la parte de investigación, pero digamos, agilitos no son, ¿no? Entonces tú no le vas a pedir un presupuesto para la próxima semana como si fuera tu proveedor, ¿no? Un presupuesto te lo tendrán en un mes, 2 semanas y eso, ¿no? Entonces, los mejores proyectos son los que se presentan se comienzan a preparar unos 2 o 3 meses antes con antelación, porque hay que contactar con la entidad asociada, hay que ver cuál es el alcance, las actividades, hacer primera versión del GAN y los recursos, hacer una segunda versión si la primera no nos sale bien, en el sentido de que es demasiado tiempo y recursos. Entonces, es un trabajito serio. Unos 2 o 3 meses es un tiempo adecuado, especialmente si vamos a ir con entidades asociadas. Si ustedes se sienten en la total capacidad de hacerlo, probablemente un mes antes es suficiente para que hagan un proyecto, porque tienen que presentar un proyecto pues con un GAN, plazos, tiempos, costos, etcétera, un diseño. Un mes sería suficiente en el escenario más optimista, contando con todas las capacidades. Pero si yo considero que tengo que reforzar con una entidad asociada, 3 meses es el tiempo adecuado, ¿no? Gracias. ¿Cuál otra pregunta hay? Correcto. A ver, continuando con la rueda de preguntas, indican, ¿qué gasto se puede descontar? Ok. A ver, los gastos que se pueden descontar son los asociados al proyecto. Entonces, digamos que a ustedes les aprueban el proyecto. ¿Eso qué significa? Significa que la SUNAT te va a pedir que hagas un centro de costos aparte para el proyecto. Entonces, cuando hagan cualquier gasto relacionado, cuando pidan las facturas o los honorarios, tienen que ir a ese centro de costos. Ahí su contador les puede explicar muy facilito cómo hacen el centro de costos. Pero hay algunos gastos, por ejemplo, que son relevantes. Imaginemos que yo alquilo una oficina. Yo no puedo pasar el crédito a la oficina. Yo puedo pasar la parte proporcional al laboratorio que ha asignado. Por ejemplo, tengo 5 espacios de oficinas de 100 metros y voy a asignar 50 o 20, entonces la parte proporcional. Después, los salarios de las personas, la proporción que tengan. Si en el proyecto yo menciono que hay 2 o 3 personas de mi equipo que están al 50%, yo paso el 50% de los gastos de esos individuos. Si yo estoy contratando personas externas, ahí sí paso el costo íntegro de sus honorarios. Y después, si yo voy a trabajar con un centro de investigación, bueno, todos los gastos que yo le transfiera al centro de investigación pasan directamente, ¿no?
El truco es hacer un centro de costos específico para el proyecto, ¿no? Correcto, muy amable. Con la siguiente pregunta, ¿cómo debo de organizar mi contabilidad para pasar los gastos? Bueno, ahí un poco lo comenté, tienen que hacer un centro de costos específico para el proyecto, ¿no? Y ahí asignar los gastos que correspondan. Es importante que consideren que la SUNAT, digamos, todos sabemos que la SUNAT, pues, o sea, no es tonta, ¿no? No le puedes pasar cualquier cosa. La SUNAT al fin del año te va a auditar. Entonces, si tú pasas cosas que no corresponden, te va a agarrar y te vas a meter en un lío serio. Entonces, tienen que ser muy cuidadosos de sustentar bien esos gastos y no caer en la tentación de pasar gasitos extras, porque si les encuentran alguna discrepancia o cosas que no han sido autorizadas para el proyecto, les pueden eliminar el beneficio, ¿no? Entonces, tienen que, si yo tenía presupuestado 10.000 soles en tal cosa, pues no me puedo pasar de los 10.000 soles. Si me paso y son 11.000, ya esos 1.000 de diferencia me tocará asumirlos a mí y ya no pasan por el proyecto. Porque la SUNAT te había autorizado hasta 10.000 en este punto, 5.000 en esto, 4.000 en el otro, ¿no? Y por eso es importante tu centro de costos bien hechecito, ¿no? Correcto. Aquí hay otra pregunta del asociado. Dice, ¿cómo me ayuda la Cámara de Comercio de Lima para el proyecto? Ok, en la Cámara podemos ayudarlos de varios niveles. Por ejemplo, a todas las personas que han venido a la charla y han llenado su ficha de diagnóstico, tienen derecho a una consultoría gratuita con nosotros para evaluar el perfil de su proyecto. Es totalmente libre, no hay ningún cargo, solo tenemos que agendarla, creo que son 30 o 45 minutos y podemos durante ese tiempo dedicarnos al 100% a ayudarlos de la mejor manera para ver qué tan viable es su proyecto. Si ustedes desean también, podemos ayudarlos a desarrollar su expediente para postular. Y ahí hay varios niveles, ¿no? Desde simplemente una asesoría en cómo lo tienen que hacer hasta hacer el expediente por ustedes y incluyendo buscar a los especialistas que ustedes necesitan para reforzar y buscar el centro de investigación que calce mejor para ustedes, ¿no? Porque y eso toma tiempo, ¿no? No es fácil, o sea, las universidades son muy, muy buenas, pero rapiditas no son, ¿no? Entonces, ese es el caso donde se les hace la asesoría para evaluar todo el proyecto, ¿no? Correcto. Recordar que ahí en el chat se va a estar enviando el link del diagnóstico para que puedan completar la ficha y puedan hacer su diagnóstico posteriormente con ustedes. La Ujú. siguiente pregunta, a ver, es la siguiente. ¿Cuáles son los plazos para postular para el próximo año 2023? Ok, para postular para el 2023 se puede comenzar, digamos, postulando desde febrero. Enero tal vez, algunas ventanillas están cerradas por vacaciones del Estado, entonces digamos que es febrero, ¿no? Si tú vas a postular en febrero del próximo año, la recomendación es que tú comiences en octubre, apenas se confirme la renovación, ¿no? La renovación va a estar en octubre, entonces digamos que tienes octubre y noviembre para preparar el proyecto. Diciembre es muerto, porque las universidades, si asumimos que se va a trabajar con un centro de investigación, las universidades casi todas cierran de la quincena de diciembre a la quincena de enero. Entonces, y en diciembre no te quieren ni ver, están ocupados con otra cosa. En el cierre académico, todos están en cierre del año, entonces en diciembre no los ves. Te queda octubre y noviembre para trabajar con ellos y después en la segunda quincena de enero, que también la mayoría de universidades ya retoma otra vez contacto, ahí recién puedes volver a contactar. Entonces, creo que comenzando en octubre es un buen momento, ¿no? Si puedes comenzar en septiembre, mejor. Así tienes todo listo para durante este año y lo presentas al principio del año rapidito y tienes una mayor probabilidad de éxito porque eres de los primeros, ¿no? Correcto, muy amable. Nuestra próxima pregunta es la siguiente. ¿Qué es un proyecto de innovación y qué temas califican? A ver, un proyecto de innovación corresponde a algo que es nuevo en nuestra realidad local o internacional. Puede ser de cualquier cosa.
puede ser biotecnología, puede ser robótica, puede ser paletizado de máquinas, puede ser desarrollo de software. En realidad, ahí el tema es amplísimo, en realidad yo te diría infinito, ¿no? Entonces, si tienen alguna duda de si su proyecto es innovador o no, pidan la asesoría gratuita y nosotros les ayudamos a decirles, mira, tu proyecto tiene este componente innovador, o de repente no tiene este componente innovador y te sugerimos que tú lo reformules y que vaya por este lado para que tenga mayores probabilidades de éxito, ¿no? Pero ahí sí tendríamos que escuchar directamente el tema, ¿no? Para poder hacer una opinión más precisa, ¿no? Correcto, muy Pero si es, amable. pero, pero si es algo de comprar y de comprar y poner, eso no va a ser innovador. Tienen que ustedes hacerlo, ¿no? Correcto. A ver, la siguiente pregunta de nuestros asociados es, ¿cómo puedo saber si mi proyecto califica? Bueno, llenen el formulario y no y hacemos y agendamos una asesoría para averiguarlo, ¿no? Correcto. A ver, vamos entonces, por favor, completar el link del diagnóstico. Ahí se está enviando por el chat del Zoom. La siguiente pregunta del asociado es, ¿puedo contratar a una empresa tercera para el proyecto? Sí, sin ningún problema, salvo que si esa empresa no ha sido calificada como entidad para desarrollo e investigación, tú tienes dos opciones. Puedes presentar el proyecto contigo y la entidad y en ese mismo acto califican a la entidad como centro de desarrollo e investigación y a tu proyecto. La otra es que primero se presente esa institución para que sea calificado como centro de investigación y, y pueda postular contigo. ¿Cuál es mi recomendación? Lo que he visto que funciona mejor es la postulación en conjunto. Postulan, este soy yo, esta es la empresa con lo que vamos a hacer y presentas a todo el equipo completo. Y lo que va a suceder es que primero van a calificar a la institución y una vez que y te van a decir, mira, esa empresa no califica, ya está, ya sabes que no, entonces tienes, o le dicen, califica, pero necesita tener esto, y otro y aquello. Entonces, ok, se hacen las observaciones y lo califican. Una vez que la califican a ella, te pasan a calificar a ti. Y a ti también te pueden decir, mira, el centro que tú presentas sí califica. Y tú, de repente, no calificas porque tienes que mejorar aquí o acá en cuanto a tu equipo de personas. Y eso lo corriges también y lo presentas, ¿no? Ahora, lo ideal no es estar corrigiendo, ¿no? Lo ideal es ir con una solución sólida, ¿no? Y cuando tú lo vas a hacer con un tercero, con mayor razón, tenemos que hacerlo con anticipación, ¿no? Unos 3 meses por lo menos, ¿no? Correcto, muy amable. Vamos con la siguiente pregunta. Aparte de preparar el expediente, ¿la Cámara de Comercio de Lima me puede ayudar a encontrar empresas que me ayuden? Sí, ese es uno de los servicios, creo, más importantes que te puede dar la Cámara. Nosotros tenemos el contacto con los centros de investigación y dentro de los procesos de desarrollo de proyectos les hacemos algunas reuniones con las instituciones que consideramos que les pueden agendar más valor, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos agendado reuniones con el Fab Lab de SAM para una empresa que quiere hacer unos temas que requieren impresión 3D. Entonces, el Fab Lab de Sal está calificado como centro de investigación, pero también está la Universidad Agraria para cosas de agricultura, está la Universidad Católica, está la UNI, por ejemplo, todo lo que es electrónica con la UNI, todo lo que es prototipado digital con ESAM, todo lo que es biotecnología, pues con la Agraria. Hay algunas cosas de medicina, eso puede ser con la Cayetano Heredia o con la Católica. La Católica también califica en un montón de temas, ¿no? Y así hay varias más, ¿no? Correcto. A ver, vamos con la siguiente pregunta en el chat que también nos acaban de brindar. Dice, ¿el desarrollo de una academia virtual para el dictado de cursos aplicaría en el proceso? Podría ser, pero tendría que quedar claramente establecido cuál es el componente innovador. Si es algo nuevo en el mundo, el modelo de cómo tú lo vas a llevar, sí. Pero si es un clon de algo que ya existe, probablemente te digan que no. Ahí el truco es, digamos, tomar
el servicio con la cámara para que te ayudemos a repensar el modelo de negocio de manera que calce con la innovación. Porque si es un clon puro y duro, no. O sea, si tú quieres hacer, por ejemplo, un clon de Next University, no, te van a decir que no. Pero si tú quieres hacer algo con tipo Next University y le quieres meter algo de inteligencia artificial, porque vas a tener a los tutores virtuales con inteligencia artificial, o de repente tú le quieres poner cosas de realidad virtual al tema, sí funcionaría, ¿no? Entonces es saber ahí qué componente innovador le pones y que además genere valor para el usuario, ¿no? Porque si pones algo innovador solamente para cumplir requisitos, pero al mercado no le hace, no le mueve la aguja, entonces de repente logras que te aprueben el proyecto, ¿no? Pero cuando sales al mercado, por gusto lo hiciste, ¿no? Entonces, ahí hay, digamos, que trabajar para encontrar cuál es la mejor opción para desarrollarlo, ¿no? Correcto, muy amable. Justamente acá hay otra pregunta de nuestros asociados. ¿Existe algún ratio de éxito cuantitativo final respecto al número de proyectos que se presentan? Mire, es bien competitivo. En ProInnovate el ratio ha sido como 8%, 10%. No tenemos ratios porque no lo ha publicado, o sea, si vas al modelo de ProInnovate, uno de cada 10 o de cada 12 tiene éxito. Y no es porque sean malos proyectos, es porque se acaba la plata. O sea, quedan en lista de pendiente, pero hasta aquí no más llegan los recursos, pues, ¿no? En el caso de Concitec no han publicado estadísticas, pero yo me atrevería a decir que hay, es más alto porque son menos empresas las que se postulan. ¿Por qué? Porque no todas las empresas tienen un impuesto a la renta más o menos holgado que puedan participar. De hecho, muchas empresas lo que hacen es, pues, tiran su impuesto a la renta para abajo, ¿no? Entonces pagan muy poquito impuesto a la renta, entonces no tiene sentido descontarlo, ¿no? Entonces, las que hacen más, las que pagan más impuesto a la renta, esas tienen más posibilidad, pero son menos. Entonces, yo calcularía que el ratio debe ser un 20% más o menos, ¿no? O sea, uno de cada cinco, ¿no? Entonces, es importante que tengas un expediente bien hecho, ¿no? Porque si no, se te pasa una ventana de un año, ¿no? Correcto. Aquí hay otra pregunta de los asociados. A ver, ¿dónde puedo conocer la relación de universidades y o institutos que están aptos para estos proyectos de innovación? Es público, lo encuentran en la plataforma del Concitec, entren a la plataforma del Concitec, pongan ley 3039, centros autorizados y te va a salir una lista, son como 57. Y ahí está el teléfono, número de contacto, correo electrónico, todo. Es pública esa información. Lo que nosotros ayudamos es en facilitando las reuniones y las dinámicas y ya tenemos una manera de trabajar más práctica, ¿no? Pero ustedes lo pueden hacer directamente sin ningún problema. Correcto. Y aquí hay una última pregunta de un asociado. Nuestra empresa brinda software de seguridad de servidores, redes, equipos. Y estamos todos en el tiempo creando nuevos productos para evitar virus o similares. ¿Podemos calificar al beneficio? ¿Tendría que escoger un software en especial? Sí, a ver, si es una empresa de desarrollo de software y temas de seguridad, probablemente tengas una buena chance porque es algo que todo el mundo está pendiente de innovaciones. Tienes que efectivamente elegir un tema o un proyecto en particular. O sea, yo diría que ustedes vamos a desarrollar un software de networking o software de seguridad con estos algoritmos que ustedes mismos han creado, ¿no? Por definición, si son sus nuevos algoritmos, están hablando de innovación tecnológica, ¿no? Porque tú no utilizas los algoritmos de terceros, tú utilizas tus propios algoritmos de búsqueda, de análisis, y eso es totalmente desarrollo tecnológico, ¿no? Y eso pasa perfecto, pero tienes que acotarlo a un producto, ¿no? Correcto. Y ya culminando con la última pregunta, indican, cuando la ley menciona hasta el 215%, ¿de qué manera se devuelve ese excedente? A ver, no se devuelve. Lo que pasa es que si tú pagas, digamos, si tú gastaste 100 en el proyecto, en el momento que tú vas a pagar tu impuesto a la renta, que tienes que pagar, digamos, 1000, tú dices, señor Sunat, mire, acá yo tengo un gasto de 100 soles en mi proyecto, entonces yo estoy autorizado a descontar de esos 1000, 215. Entonces pagas 785, ¿no? Correcto. Ya creo que ya no hay más preguntas el día de hoy. Es-
agradeciendo la participación de todos los asistentes, también el señor Eduardo, muchas gracias por el día de hoy podernos brindar esta capacitación sobre el tema de los beneficios tributarios. También recordarle a los asociados, por favor, completar la encuesta, la cual se está enviando en este momento en el chat para poder conocer un poco más también de sus necesidades, de qué están interesados para realizar las próximas mesas de asesoría. Señor Eduardo, Sí. para ya culminar, dígame, muchas gracias. Bueno, Culminaré el día de ok, hoy. solamente unas últimas palabras para todos. ¿Qué les puedo decir? Este es mírenlo de esta manera, señores. Este es un tiempo maravilloso para trabajar temas de innovación. Te dan plata para hacerlo. O sea, ¿cuándo has visto en la historia del país que te den plata para hacer innovaciones? Antes tenías que hacerlo con tu plata, de a poquitos. Ahora te dan el dinero, te lo regalan. O sea, ¿qué más puedes pedir ya? O sea, si no lo haces cuando te regalan la plata, ya pues, ¿qué quieres, no? Entonces, este es un tiempo maravilloso en el mundo para los temas de innovación. Los gobiernos les dan dinero a los usuarios que tengan las ganas de desarrollar proyectos. Y les dan todo el apoyo, porque les dan centros de innovación, les apoyan con convenios como empresas como la Cámara. O sea, tienen todo un ecosistema para apoyarlos, para crear esos proyectos que probablemente los han tenido sentados muchos años porque no sabía cómo lo iba a hacer, ¿no? Me gustaba la idea, pero no puedo, pues no, no tengo ni el tiempo ni el dinero. Ahora tienen el tiempo y el dinero y la asesoría para hacerlo si quieren hacerlo, ¿no? Entonces, si alguna vez tuvieron alguna idea que quisieron desarrollar, este es el momento de aprovecharlo, ¿no? Muy amable, señor Eduardo. Con todos. Entonces, esto sería todo para culminar el día de hoy. Agradeciendo la participación de cada uno de los asociados y también del expositor, señor Eduardo. Muchas gracias por la exposición el día de hoy. Será hasta una próxima.